Clubdeciencia.mx, el Club de Ciencia de la Ciudad de México. Claro que sí, seguimos aquí en La Caravana, en esta unidad móvil del Club de Ciencia de la Ciudad de México. Yo soy Rafa Martínez y bueno, pues seguimos aquí en el Instituto de Genómica y bueno, pues hoy tenemos también a otro invitado. Por favor, preséntese ante todo el público del Club de Ciencia. Buenos días, yo soy el doctor Enrique Hernández Lemus, soy investigador del Instituto Nacional de Medicina Genómica y soy el subdirector de investigación para la parte que tiene que ver con modelado computacional y teórico y genómica de poblaciones. Modelado computacional, o sea, aquí en estas entrevistas que llevamos, el tiempo que llevamos ahorita en la unidad móvil, hemos visto que esta cuestión es multidisciplinaria, así absolutamente. Diferentemente. Cuéntenos un poco este asunto de la multidisciplinariedad, porque de repente en muchos ámbitos ya empieza a haber esta cuestión de trabajo conjunto. Cuéntenos cómo es aquí en el instituto. Bueno, yo creo que la genómica es un ejemplo paradigmático de algo que en realidad pasa en otros ámbitos de la ciencia, ¿no? Uh-huh. A la ciencia la partimos en disciplinas pues, para catalogarla, pero en realidad no es tan claro dónde está la frontera entre la física y la química, o entre las matemáticas y la física, o entre la química y la biología. Y ahora, de hecho, con el desarrollo de un entendimiento más sistemático y más complejo de nuestra realidad, lo que nos estamos dando cuenta es que en realidad para poder entender los fenómenos de interés para la ciencia actualmente, no hay una sola persona que tenga el expertise completo, ¿no? Claro. Nadie, por ejemplo, para entender genómica uno necesita saber mucha biología, pero uno también necesita saber mucha bioquímica. A nosotros nos interesan las aplicaciones médicas, entonces hay que saber medicina. Pero estamos hablando de que ahora nosotros estudiamos el genoma completo de cientos y miles de personas, y eso son terabytes y petabytes de información. Entonces necesitamos auxiliarnos de computadoras y necesitamos conocer ingeniería de software y matemáticas de ciencia de la computación y esquemas para estudiar las cosas basados en probabilidad y en estadística, como los que usan los físicos de partículas o los físicos estadísticos. Entonces necesitamos de diferentes clases de experiencias para poder, de capacidades, pues, para poder entender los problemas que nos son interesantes ahora. Exacto. ¿Cómo organizar un equipo tan abierto? Porque también, pues esto, como nos está explicando, cada quien tiene que hacer como una parte del proceso. ¿Cómo se organiza un equipo? Es complicadísimo. Yo la verdad es que lo he logrado en mi laboratorio y me siento muy contento, y lo estamos logrando en el instituto. Yo creo que hay que partir de dos cosas importantes, ¿no? La primera es que cada uno de los expertos debe reconocer su esencia o su línea y colaborar o trabajar en aquello en lo que domina y sabe mejor. Y al mismo tiempo hay que conocer un poco de las otras cosas, es decir, yo soy físico, pero tengo que aprender mucha biología y mucha medicina para hablar con los biólogos y con los médicos y entendernos, desarrollar un lenguaje común y desarrollar mucho respeto por el trabajo de los otros, ¿no? A veces cuesta un poquito de trabajo porque uno puede o sobresimplificar el trabajo de los demás y pensar que es trivial o banal, o al contrario, pensar que es dificilísimo y que yo no lo puedo entender. Y que no se puede hacer, claro. Entonces, si uno alcanza un entendimiento humano con los colaboradores y tiene un respeto profundo por lo que hacen nosotros, es mucho más fácil. Algo que de repente ha sido como un tema que tenemos en la mesa aquí en todas las entrevistas y en todos los lugares a los que vamos, es el asunto de la investigación versus la ciencia aplicada. ¿Cómo está esa relación aquí, por ejemplo, con los equipos que dirige? O sea, ¿qué tanto de esta investigación sí es aplicada? Yo siento que la genómica per se pues es muy aplicada, o sea, es algo que se tiene que aplicar. Yo honestamente no creo mucho en la diferencia entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes, ¿no? Un ejemplo es entre 1909 y 1960 la mecánica cuántica no servía para nada. Era un conjunto de física teórica muy abstracta y de matemáticas muy esotéricas que nadie entendía. Y sin embargo, incluso empresas comerciales como los laboratorios Bell invirtieron en tener muchísimos investigadores haciendo trabajo en mecánica cuántica.
y se desarrolló el efecto de túnel y se entendió y entonces hubo transistores y luego circuitos integrados y luego chips y luego computadoras y la realidad que conocemos ahora no sería la que es hoy si no se hubiera hecho investigación muy básica sin ni un interés aplicado, digamos. Okay. Y sin embargo tiene muchísimas aplicaciones. El otro ejemplo que de hecho me da un poco de risa es, hay un matemático que se llamaba Gottfried Hardy, que era un matemático puro, que estaba orgulloso de hacer matemáticas puras que no sirvieran para nada. Él decía que si había aplicaciones era como pervertir las matemáticas. Y Hardy estudiaba teoría de números, básicamente cómo factorizar números grandes para encontrar números primos. Eso claramente no sirve para nada, excepto por el hecho de que todos los esquemas de inscripción modernos de información, con los cuales hacemos operaciones en el banco y nos logueamos en internet y transferimos información, se basan en el trabajo de Hardy. Entonces, él estaba tan orgulloso de que su trabajo no servía para nada y lo usamos cada segundo. Todo, sí, en todo momento. Entonces, realmente, la buena ciencia, por supuesto, aquí hacemos medicina y nos interesa que lo que aprendemos tenga impacto en la salud de las personas. Pero no dejamos de lado la investigación básica porque cuando uno entiende, digamos, el primer paso para poder aplicar algo es entenderlo. Claro. Entonces, aquí de ahí parte todo, ¿no? Convive mucho la investigación muy básica con la aplicación, lo que ahora se llama medicina traduccional o translacional, que es pasar del laboratorio a los pacientes los descubrimientos, ¿no? Y eso es una cosa que nos interesa mucho en el instituto, nos interesa, digamos, ser capaces de que todo el conocimiento que generamos aquí se vuelva lo más pronto posible. Claro. Porque además estudiamos enfermedades terribles, ¿no? Estudiamos enfermedades metabólicas y cáncer y cosas con las que queremos acubar, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, es un motif, siento yo. ¿Cómo es un día a día aquí en el instituto? O sea, cuéntenos un poco cómo es el día a día aquí, qué pasa, quiénes están, quiénes residen aquí en... Esa es una gran pregunta. Hay muchas personas que residen en el instituto, la mayoría de las personas piensan en los investigadores, pero tenemos, por ejemplo, muchos técnicos muy calificados en lo que llamamos las unidades de alta tecnología. Sin el trabajo de esos técnicos no tendríamos nosotros los recursos, valga la redundancia, técnicos y tecnológicos para hacer nuestro trabajo. Y otro ingrediente que es, yo diría, vital, tal vez casi podría decir el más importante, es que tenemos muchos estudiantes. Y los estudiantes, tanto los estudiantes de pregrado como los estudiantes de posgrado, aportan no solo su trabajo, que es por supuesto muy valorado, sino ideas frescas y mentes jóvenes y nuevas maneras de ver las cosas, e incluso muchas veces a los que somos supuestamente expertos nos hacen preguntas que nos dejan pensando y que al final dan pie para que haya nuevos desarrollos en la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de la gente joven es muy importante y en este instituto se ve muchísimo, ¿no? Es un instituto donde la presencia de los estudiantes es muy constante. Porque además, de repente es eso, ¿no? Es como una herencia de investigación, ¿no? O sea, uno la empieza y a lo mejor pues no hay tiempo de terminar o de desarrollarla o hasta llevarla a otros niveles, ¿no? O sea, esa parte de que los estudiantes estén pues de alguna forma también aquí tan de cerca de todo lo que se hace, creo que es bastante importante y que ha sido como algo satisfactorio en el tiempo que lleva usted aquí en el instituto, que ha sido algo presumible en su carrera. De nuevo, yo creo que mis estudiantes, si a mí alguien me pregunta cuál es el logro más importante que le he dado a la ciencia, personas, ¿no? Obviamente descubre uno cosas y hay descubrimientos de los que uno puede estar muy orgulloso porque los considera importantes. Pero la mayoría del avance de la ciencia se da en escaloncitos muy pequeños, ¿no? A veces encontrar la manera en lo que a uno le parece un descubrimiento muy grande no se ve tanto como cuando uno ve, por ejemplo, que tus estudiantes que llegaron jóvenes ya son investigadores establecidos y ponen sus laboratorios y hacen sus propias cosas. O están, algunos por ejemplo, en mi caso particular, algunos de mis estudiantes ya están trabajando como investigadores en algunos lados y algunos otros aquí en el instituto, ¿no? Y entonces, que tus estudiantes se vuelvan tus colegas y que el nivel de discusión ya no sea el de que te voy a dar clase o te voy a enseñar, sino muchas veces al contrario, es muy satisfactorio. Y yo creo que eso que yo siento con mi grupo de investigación ha pasado también mucho con la comunidad, ¿no? El INMEGEN es un instituto relativamente joven, pero ha ido creciendo y se ha ido consolidando.
Una cosa que fue muy interesante es que empezamos siendo muchos investigadores muy, muy jóvenes, recién salidos del postdoc o una cosa del estilo, y ahora tenemos pues un conjunto bastante sólido de investigadores muy bien establecidos, muchos de nosotros en los niveles más altos del SNI, con laboratorios ya, pues algunos de ellos ya internacionalmente relevantes, y eso sin duda se debe a que la atmósfera de trabajo en el INMEGEN es una atmósfera que estimula pues el crecimiento. Claro. En este momento y sobre todo la dinámica del Club de Ciencia nos ve mucha gente joven que todavía no tiene idea de para dónde. De repente hasta el asunto de la ciencia es medio renuente en el sentido de, híjole, pero ¿y eso cómo se come? O muchas veces hasta el desconocimiento hace que los padres digan, híjole, pero de científico como que no. A todos estos jóvenes que de repente no saben ni para dónde, ¿qué les recomendaría para que también se acerquen a institutos como INMEGEN? ¿Qué recomendación habría para todos ellos? Ok, la primera es que no se crean ese cuento de que los científicos nos morimos de hambre. Esa es una historia que la gente dice y no es cierto, ¿no? Tenemos acceso normalmente los investigadores en México, por supuesto que uno siempre quisiera estar mejor, pero tenemos acceso a niveles de vida muy, muy razonables, ¿no? Muy decentes y al trabajo más divertido que yo he creído jamás que podría yo tener, ¿no? No me imagino haciendo otra cosa. Regresando al tema de la cuestión vocacional, algunos de los trabajos más interesantes hoy en día vienen de la ciencia y de estas cosas que en inglés llaman STEMs, ¿no? La ciencia y las matemáticas y la tecnología y la computación. No huyan de las matemáticas. Las matemáticas abren puertas para muchas cosas, no solo en la ciencia, también ahora en los negocios, ¿no? La gente que está haciendo ahora análisis de datos para las empresas. Entonces, acercarse un poco más al conocimiento científico da una posibilidad, digamos, de desarrollo profesional amplia, porque además en México hacen falta científicos, todavía somos muchos menos de los que debiéramos. Hay opciones laborales, no es fácil conseguir un empleo como científico, pero yo creo que es más fácil que conseguir otra clase de empleo. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, desde el punto de vista lúdico, no hay una actividad que me parezca más satisfactoria y más divertida que hacer ciencia. Claro, exactamente, porque todo es ciencia, al final todo es ciencia, todos somos química, lo que respiramos es biología, o sea, todo tiene que ver. ¿Algo más que quiera agregarle a todo nuestro público del Club de Ciencia de la Ciudad de México? Bueno, pues que sigan alimentando su curiosidad. El conocimiento científico, además, tiene una cosa que es muy humana, ¿no? Todos nos preguntamos cosas todo el tiempo. Lo que decías es, no solo es que estamos rodeados de ciencia, es que pensamos en ciencia. Cuando uno se mete a bañar y le abre 2 vueltas al agua caliente y una vuelta al agua fría, está pensando en capacidades caloríficas y en conducción de calor y en hidrodinámica. No lo saben, pero estamos haciendo ese razonamiento. Y cuando nos preguntamos por qué se estará tardando tanto el metro en llegar y hacemos conjeturas, y cuando el metro llega y no sé, vemos que el metro está mojado y nosotros habíamos pensado que estaba lloviendo, nos damos cuenta que nuestra conjetura es cierta y nos da gusto. Entonces, el placer de descubrir y el placer de preguntarnos cosas está intrínsecamente metido en nuestra humanidad. Entonces, hacer ciencia no es algo esotérico, no es algo de personas raras con batas en lugares alejadísimos, no, es algo cotidiano. Entonces, hay que cultivar ese deseo de aprender. Exactamente, y bueno, pues con un gran consejo y además con amplia pasión que denota, o sea, que hasta se contagia. Seguimos aquí en el Instituto de Médica Genómica, que está en el sur de la Ciudad de México. Además, la instalación está de primer mundo, parece el laboratorio de Richard Stark de Iron Man. Pero bueno, muchas gracias, doctor. Gracias seguimos aquí en este evento. Vamos rapidísimo a un corte y seguimos en esta transmisión especial del Club de Ciencia de la Ciudad de México.